En la literatura humorística, como decíamos antes también, tenemos que tener en cuenta la exageración que se utiliza para resaltar ciertos rasgos o situaciones, llevándola a extremos cómicos. También el juego de palabras, que consiste en utilizar el doble sentido o la ambigüedad de las palabras para crear efectos humorísticos. Por último, quisiera señalar la parodia, que imita el estilo de un autor o género literario para crear un efecto cómico. Recurso este que fue utilizado varias veces por Fontana Rosa. Hay montones de ejemplos de humor en la literatura argentina. Desde el punto de vista de la tradición oral y el folclore, tenemos a Pedro Urdemales, que les voy a leer un poema de él. Clemente, cuando pensé que ya estaba algo crédula al cuidado que en mis ansias le mostraba, yo no sé quién la ha tocado de cordera en tigre brava. Clemente responde: Pedro, hermano, que me libres de este aprieto con algún consejo sano o ayuda de hombre discreto. Pedro responde: ¿Han llegado tus deseos a más que dulces floreos? ¿O has tocado en el lugar donde amor suele fundar el centro de sus empleos? En la generación del 80, que fue ejerció ejerciendo la crítica social, se utilizó, por supuesto, el humor, ¿no? Y de allí rescato a Miguel Cané y la ironía que utilizaba en Juvenilla, su obra. Dice: recuerdo con emoción el aula de latín, donde aprendimos que el pueblo se divide en dos: los que declinan correctamente y los que votan mal. Ah, la república, no la de los griegos, sino la nuestra, tan joven, tan maleable, tan necesitada de hombres de bien que supieran conjugar progreso en todos los tiempos verbales. Cuando apareció Macedonio Fernández, apareció el humor metafísico, ¿no? Y hay una historia de él que hizo, que se llamó El hombre que olvidó nacer. Un día, en una esquina de la conciencia, se encontró Macedonio con un sujeto que no recordaba haber nacido. ¿Y usted cómo sabe que existe?, le preguntó Macedonio mientras se acomodaba el alma como quien se ajusta el sombrero. No lo sé, respondió el sujeto, pero me duele el tobillo y eso me parece una prueba bastante convincente. ¡Ah! El tobillo, exclamó Macedonio, siempre tan materialista. Yo, por ejemplo, existo porque me lo han dicho los demás. Y como los demás son productos de mi imaginación, concluyo que soy una ficción muy bien acompañada. El sujeto lo miró con sospecha metafísica. ¿Y si usted es yo y yo soy usted, pero ninguno de los dos ha sido invitado a esta realidad? Entonces estamos en una fiesta ontológica sin anfitrión, dijo Macedonio, lo cual es tranquilizador. Nadie nos puede echar. Decidieron entonces fundar una república de seres no nacidos, donde el tiempo sería opcional, la memoria un juego de salón y la muerte una superstición de los relojes. Y así, entre risas y dudas, se fueron caminando hacia ninguna parte, que es el único lugar donde la existencia no molesta.
Llegando a autores más contemporáneos, les tengo una historia de César Aira, que se llama El peluquero cuántico. Y dice así: en Flores, donde las dimensiones se cruzan como colectivos mal diagramados, vivía un peluquero que cortaba el pelo en tiempo real y en tiempo imaginario. Se llamaba Rubén, aunque en otras versiones de sí mismo prefería llamarse el estilista de Schrödinger. Su local era mínimo, apenas un rectángulo entre dos realidades. Los clientes entraban por la puerta y salían por la duda. Algunos salían con un corte perfecto, otros con una epifanía, y los más desafortunados con un poema de Mallarmé tatuado en la nuca. Una tarde entró César Aira, o alguien que se parecía mucho a él pero con más orejas. Rubén lo miró y dijo: ¿corte clásico o desmaterialización parcial? Aira respondió con una sonrisa que parecía escrita en tercera persona: sorpréndame, pero sin alterar la causalidad. Rubén comenzó a cortar. Cada tijeretazo abría una posibilidad. En una, Aira se convertía en un carnicero. En otra, fundaba una religión basada en la gramática. En otra más, descubría que su pelo era una antena que captaba novelas no escritas. Al final, Aira salió del local con el mismo peinado, pero con una novela nueva en el bolsillo que no recordaba haber escrito. Se titulaba El peluquero cuántico y comenzaba así: en Flores, donde las dimensiones se cruzan como colectivos mal diagramados. Ese fue César Aira. Borges y su humor, a pesar de que muchos no lo pueden creer, pero cultivó un humor negro, una especie de humor negro. Un humor negro en el sentido más explícito, no lo hizo en el sentido más explícito o grotesco, sí lo practicó con una elegancia cerebral, teñida de ironía metafísica y una crueldad sutil. Su humor negro es más bien un juego con la fatalidad, el absurdo de la identidad, la inutilidad del heroísmo o la indiferencia del universo ante nuestras tragedias. Y les tengo una historia también de humor negro de Borges, que se llama El hombre que murió por error. Y dice así: en una biblioteca de provincia, donde los libros se reproducían por mitosis y los lectores eran más bien supersticiones, vivía un hombre llamado Ezequiel B larga. Nadie sabía qué hacía allí, ni siquiera él. Se decía que había sido archivista, pero los archivos lo negaban. Una tarde recibió una carta del Ministerio del Tiempo que decía: por decreto irrevocable, usted ha muerto el 14 de marzo de 1932. Rogamos no insistir. Ezequiel, que aún respiraba con cierta regularidad, se sintió ofendido. Fue al registro civil, donde lo atendió un funcionario que parecía haber sido tallado en burocracia pura, y dijo: pero yo estoy vivo, señor. Eso es irrelevante, respondió el funcionario.
Lo importante es que está muerto oficialmente. Si insiste en vivir, deberá pagar una multa por existencia indebida. Ezequiel intentó apelar, pero descubrió que los tribunales solo aceptaban casos de personas fallecidas. En un gesto de desesperación filosófica, decidió morirse para estar en regla. Lo hizo con discreción, en una esquina del pensamiento. Desde entonces, su fantasma recorre la biblioteca, corrigiendo erratas y discutiendo con los libros sobre la legitimidad de su muerte. Algunos volúmenes lo ignoran, otros lo citan como ejemplo de obediencia cívica. Y así Ezequiel B, con B larga, el hombre que murió por error, se convirtió en el único muerto que paga impuestos por estar vivo. Dentro de los humoristas o dentro de nuestros escritores que han practicado el humor, habría que distinguir también a Roberto Arlt, y que ya que él practicó lo que se define como el grotesco en la literatura. Y para él, el grotesco no era solamente un recurso estético, era una forma de ver el mundo, ¿no? En sus novelas y aguafuertes, lo grotesco aparece como una deformación de lo real, una exageración que revela lo absurdo, lo violento, lo patético de la vida urbana y sus personajes. Arlt no embellece, sino que desfigura para mostrar. Y si recuerdan, hay un párrafo de Los Siete Locos que dice así: el astrólogo tenía la cara de un profeta bíblico. Su barba negra, partida en dos, le caía sobre el pecho como un delantal de pelo. Sus ojos, hundidos en las órbitas, brillaban con una luz de fanatismo. Hablaba de la revolución, del gas venenoso, de la destrucción de la sociedad, como si estuviera anunciando la llegada del Mesías. Así era nuestro Roberto Arlt. Volviendo a Fontana Rosa, a nuestro conversador incomparable, el autor de El Área 18 y de los cuentos El mundo ha vivido equivocado, como dije, el creador de Boggy el Aceitoso, Inodoro Pereira. Pero él, ¿de dónde sacó todas estas ideas? ¿Cómo fue ese proceso? Ya les hablé de Macedonio Fernández, les hablé de Borges, pero también estuvo Bioy. También Eve Ujar y Gustavo Ferreira hicieron literatura de humor. César Aira, como el cuento que les conté, y montones más. Por ejemplo, actuales que todo el mundo conoce, Alejandro Dolina, o Juan Filioy, o Isidoro Blanstein, que exploraron los pliegues costumbristas de la literatura local para desnudar los aspectos cómicos. Quería, y por supuesto, no somos nosotros en el siglo XXI, o los nacidos en el XX todavía, los que descubrieron el humor. El humor viene desde la antigüedad, ¿no? Ya en la comedia griega tuvo grandes
humoristas como Aristófanes y Menandro. En Roma se escribían excelentes comedias, por ejemplo, como la que escribió Plauto. En la Edad Media aparecieron las fábulas, los apólogos, los refraneros. La literatura tradicional española está llena de elementos humorísticos que con frecuencia adoptaban estereotipos de toda una imaginaría carnavalesca. En el Renacimiento, en el Renacimiento tuvimos al famoso Decamerón de Giovanni Boccaccio. ¿Mm? ¿Qué pasó en el Barroco? En el Barroco no se reían. En el Barroco se escribió Don Quijote de la Mancha por Miguel Cervantes y se escribió las comedias de Lope de Vega, ¿no? Y de Calderón de la Barca y Francisco de Quevedo. En el Barroco se mataban de risa. En el siglo XVIII, en Francia, apareció un tal Voltaire y comenzó a hacer el uso malicioso del humor irónico. Y luego también Jonathan Swift, ¿no? Que se caracterizó por su humor negro, ¿no? En el siglo XIX y en el siglo XX, bueno, tuvimos a Charles Dickens, a Mark Twain, a Ambrose Bierce, a Oscar Wilde, ¿no? Pero en el siglo XX, y a esto quería llegar, fue el siglo del humor gráfico y del humor cinematográfico, ¿no? Aparecieron las viñetas de humor, los chistes gráficos a través de los periódicos, en las revistas de historietas. Apareció el cine mudo con Charles Chaplin. Después en el cine sonoro aparecieron los hermanos Marx. Después apareció Woody Allen con su surrealismo, ¿no? En Argentina aparecieron Lelutier, solamente por nombrar algunos. Volvemos otra vez a Fontana Rosa. Le estoy haciendo este juego para comprender que el humor no es solamente lo que proviene de un solo escritor. El humor ha sido un proceso y es un proceso social. Fontana Rosa, que hizo uso y abuso del tono paródico, del fútbol, del absurdo, de los códigos populares, amigo de Juan Manuel Serrat, amigo también de Woody Allen, tenía estas cosas. Por ejemplo, cómo adaptar el lenguaje popular, ¿no? Y dice, está hablando de un partido de fútbol y hay un delantero con el sobrenombre de Lalita, que le están dando un baile la defensa contraria. Solo contra todos, va y viene sin alcanzar la pelota que se prestan los rivales. Y se escucha, no te enloquezá, Lalita, no te enloquezá, Lalita, le grita un compañero desde el fondo de la cancha. Y está bien. En la urgencia de un partido, ningún recio defensor podría decir, no te enloquezcas, Lalita. Y eso lo sabía Fontana Rosa, que elige poner el lenguaje entonces al servicio de lo que está contando. En otro relato, dice, que se llamaba El cielo de los argentinos, el que está haciendo el asado, acosado por el hambre,
sacude las brasas y le grita a un recién llegado: tráete un salamín, ¿querés? Ese querés excede el pedido o favor. Es una orden disfrazada. Es la manera de exigir de quien está llevando adelante el asado para los demás. Y es el lenguaje habitual. No quisiera terminar sin dejarles el concepto académico de humor. Dice así: el humor en sí mismo es una categoría de la estética que expresa la disconformidad total o parcial, históricamente condicionada, de un fenómeno social dado, de la actividad y conducta de las personas, de su mentalidad y costumbres, respecto al curso objetivo de las cosas y al ideal estético de las fuerzas sociales progresivas. La comicidad puede manifestarse de distintas maneras: en la falta de correspondencia entre lo nuevo y lo viejo, entre el contenido y la forma, entre el fin y los medios, entre la acción y las circunstancias, entre la esencia real de una persona y la opinión que de ella tengan de sí misma. Ustedes habrán escuchado esta frase tan común de reír para llorar, ¿no? O visto en las redes, repetido hasta el cansancio, la frase de Nietzsche: el hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa, ¿no? Y esto que se aproxima a una filosofía cínica, está estableciendo en el fondo que el humor es un tipo de catarsis, un tipo de contraveneno espiritual que hace más soportable la existencia, como el arte mismo. En su forma más pura, el humor que también conocemos parece ingenuo, parece infantil, ¿no? Es lo que se llama el humor blanco, el humor que realizan los payasos, ¿no? O sea, el de los gestos, el de las caídas, el de los bofetazos, ¿no? ¿Recuerdan los tres chiflados? En cambio, para los adultos, el humor será el humor que tenga ironía, que tenga sarcasmo, donde uno necesita un poco más de inteligencia para poder comprenderlo. Por lo tanto, dice, es específico en el hombre a causa, sin duda, de la evolución natural, el humor estamos hablando, que ayuda a sobrevivir a un entorno social, ¿no? Complicado. El humorismo hace uso de la comicidad para derivar en una forma de entretenimiento y de comunicación humana que tiene la intención de hacer que la gente se sienta mejor, incluso feliz y ría. Pero esta función catárquica, que es semejante a la de las lágrimas, pero va a ser diferente en cuanto a que el humor supone una separación de y no una identificación con el objeto que es soporte del mismo, un desprecio y no una compasión, ¿no? Se dice que al final nosotros siempre nos reímos de la periferia. ¿Qué significa eso? Hay un humor que se presenta muchas veces, por lo general, que uno suele reírse más de las mujeres que de los hombres,
de las suegras que del suegro, del homosexual que del heterosexual. Y es muy común encontrar chistes sobre negros o discapacitados. A veces nos terminamos riendo del más débil. Y ya desde la antigüedad, viendo las diversas clases de actitudes frente a un hecho que podía ser perjudicial, se elaboró la teoría de los humores. La teoría de los humores decía que había 4 humores en el cuerpo. Estamos hablando de medicina y de medicina griega. 4 humores cuyo equilibrio regulaba el estado de ánimo de la persona. Era la bilis, la flema, la sangre y la bilis negra. El carácter humorístico, dijeron los griegos, correspondía al humor sanguíneo. El carácter bilioso correspondía a la tristeza. El carácter atrabiliario, o sea, destemplado, violento, la cólera, como le llamamos normalmente, correspondía a la bilis negra. Y el pensamiento y la estolidez correspondía al carácter flemático. De esa forma caracterizaban los griegos los caracteres de las personas. Después, a medida que avanzó la medicina, se superaron esos conceptos y más adelante, muchísimo más adelante, hoy entendemos de que hay una especie de humor, un humor blanco, como dije, que es el humor de los niños, ¿no? El humor de las caídas, de los tropiezos, y el humor de los adultos, que se basa en la sátira y en la ironía. Y en el humor, para que exista el humor, mejor dicho, para que exista la comicidad que busca el humor, es necesario el contexto, ¿no? Los a priori, las presuposiciones. Por ejemplo, un chiste nuestro no podría ser entendido en Japón, porque en Japón no existen los chistes. Lo que existen son los juegos de palabras y la comicidad de la situación que va a provocar la situación risible. ¿Por qué? Porque ellos carecen del sentido de la irreverencia que caracteriza a la cultura occidental. Ellos tienen un humor más inocente, más primitivo, más infantil, que se funda en lo socialmente ridículo y en lo humillante. Si tuviéramos que buscar qué principios manejan el humor, tendríamos que hablar de lo que es la incongruencia y lo que es la contradicción, de lo imprevisto, ¿no? De qué elemento utilizar para romper el tabú de ese momento. ¿Cuáles son los tabúes? Sexo, política, religión. Y eso es común a todas las culturas. Lo que no es común es el límite que se quiere o se puede transgredir. Pero el mecanismo suele ser siempre el mismo. Así que tener cuidado con los chistes que quieran hacer en Japón. El humor negro, por otro lado, el que dijimos que practicaba Jonathan Swift, que es el que practicó también Borges, se apoya en elementos tristes y desagradables que para hacerlos
más soportables transforma y degrada en una especie de irrisión, ¿no? Esa es la característica del humor judío o el humor británico. Eh, Ellos van a decir que el humor consiste simplemente en tratar a la ligera las cosas más graves y gravemente las cosas ligeras. Eh, hay, Hablamos del humor de los gestos, ¿no? Las bofetadas, las caídas, las trompadas, los golpes, ¿no? Está el humor, pero por otro lado tenemos el humor verbal, ¿no? ¿Cuáles son? Ya lo venimos nombrando. La ironía, el sarcasmo, la hipérbole, el anticlímax. Por ejemplo, ejemplo de anticlímax. Dios ha muerto. Nietzsche ha muerto. Y yo no gozo de buena salud. Ese es un chiste de Woody Allen. También tenemos el enigma, tenemos la antítesis, el oxímoron, los litotes, la alusión, la silepsis, el juego de palabras, la sátira, la parodia, la paradoja. ¿Mm? Mientras los chicos se van a reír de los gestos, de las posturas, de las caídas, de los rebalones, que eso se llama un humorismo de situación o gestual, nosotros los grandes buscamos otra cosa, ¿no? No quisiera olvidar de... Hay una clasificación que ahora la vamos a repasar, pero que la hemos enunciado creo que al principio, de los tipos de humor. Está el humor absurdo, ¿no? Que sería el humor surrealista, el humor blanco universal, que son los clowns, que hacen los clowns o payasos, el humor gráfico que yo les expliqué que comenzó en el siglo XX, ¿no? Los hackers, hay una clasificación que dice que los hackers son terriblemente humoristas, porque estos expertos en computadoras se parodian cuando se cometen errores en los documentos que manejan. Tenemos, por supuesto, el humor negro. El humor negro, el asunto más recurrente del humor negro, es la muerte y todo lo que está relacionado con ella. ¿Mm? Pero dónde aplicamos ese humor negro? En las grandes tragedias, ustedes me dirán, sí. Pero en las normas sociales, en la sexualidad, en los asesinatos, el suicidio, las enfermedades, la pobreza, la locura, el terrorismo, el racismo, la drogadicción, la violación, las discapacidades, la guerra, la religión, la política. Pero van a estar representados estos hechos de una forma cómica, ¿no? En la vida real hay que tener cuidado cuando uno hace un chiste de humor negro, porque puede quedar descolocado, ¿no? En una situación desesperada, hacer un chiste inadecuado es lo que se llama humor de patíbulo, ¿no? Una frase acuñada ya por los ingleses hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Hablamos también de Jonathan Swift. Claro, todos lo conocemos, casi todos creo que hemos leído los viajes de Gulliver. ¿Cómo vamos a pensar que los chicos, cuando nosotros éramos chicos, estábamos leyendo humor negro? ¿Qué hubieran pensado nuestros padres? Pero Swift
Jonathan Swift se cuidó mucho en ese libro, pero después en otro, que es se llamaba Una modesta proposición, en el año 1729, ¿no? Ahí fue el inventor de la broma feroz y fúnebre. En 1940 apareció André Breton, el impulsor del movimiento surrealista, en su antología de humor negro. También tenemos humor en Sade, en Poe, Baudelaire, en Lewis Carroll, en Kafka. En el cine y la televisión, hoy en día, podemos decir que el humor negro lo vemos en las películas de Alex de la Iglesia, ¿no? Y en el cómic tenemos a nuestro invitado de hoy, Fontana Rosa, con Boggy el Aceitoso, ¿no? Donde un mercenario estadounidense, ex combatiente de Vietnam, hace gala de un machismo exacerbado y un racismo extremo, ¿no? Combinado con una actitud fatalista y cínica ante la muerte y el sufrimiento ajeno. Ustedes me dirán, está faltando un tipo de humor. ¿Cuál? El humor verde. ¿A qué definimos humor verde? Ese humor subido de tono y a veces de mal gusto. Les doy el mismo consejo que con los japoneses, ojo al utilizarlo. Bueno, tendríamos tantas cosas de las que hablar, pero en tal caso seguiremos en otra oportunidad. Gracias.